Buenos días muchachos, entonces continuamos con nuestras clases, con nuestro curso en línea, ¿verdad? Em, bueno, como ya he dicho antes, pues bueno, hay que seguir echando ganas, ya casi terminamos, prácticamente ya nada más nos quedan 15 días de clase. Entonces, continuamos con esta parte del proyecto de vida, como había dicho yo ya en el video anterior, parte de este proyecto de vida tiene que ver qué tanto yo reconozco mis habilidades, mis debilidades, mis áreas de oportunidad, mis fortalezas, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Eh, con eso cerraba el video anterior, ¿no? O sea, que es parte también de establecer un proyecto de vida y reconocer esos puntos, puesto que eso también nos daba un sentido de vida, ¿no? De algún modo nos podía permitir hablar sobre un sentido de vida que, que yo podía reconocer en mí mismo, ¿no? Y este es precisamente el punto del que vamos a hablar el día de hoy. Esta parte de qué tanto yo reconozco mis áreas de oportunidad, mis fortalezas, mis debilidades, ¿no? Las amenazas presentes, mis oportunidades que yo tengo. Y entonces, eso es importante. Es un elemento muy importante porque lejos también de darnos un sentido de vida, es parte de nuestra identidad. O sea, eso es un punto muy importante, ¿no? Hablar de estos puntos es, es precisamente hablar de lo que es uno mismo, por así decirlo. Es de lo que constituye mi identidad. O sea, va de la mano con la personalidad que yo poseo, ¿no? Y entonces, de eso se trata un poquito este tema, ¿no? Pues entonces, de quién estoy hablando cuando soy yo? Aunque suena raro, ¿no? Pero precisamente de esto se trata. O sea, ¿quién soy yo en este momento, ¿no? Cuando me preguntan, bueno, ¿tú cómo te consideras? ¿Qué es lo que respondo, no? Porque lo que respondo es a partir un poquito de esto, de estas áreas de oportunidad. Precisamente es a partir de aquí, de donde yo contesto quién soy. Antes de entrar a explicar estos 4 puntos, cabe constatar que hay que tener presente lo siguiente, ¿no? Esta identidad se va desarrollando poco a poco. Creo que aquí me parece pertinente hablar de identidad, ¿no? Como dice Erickson, ¿no? Como dice Erickson, un psicólogo, un psicoanalista, la identidad se va desarrollando desde que uno nace hasta llegar a una conciencia, que es en la adolescencia, ¿no? Pero esta identidad se va desarrollando, ¿no? El individuo pasa por varias etapas desde la óptica de Erickson, desde la teoría de Eric Erickson, a, se va pasando por etapas las cuales debe superar ciertos conflictos psíquicos, ¿no? Pero finalmente, a partir de cómo se van resolviendo, va integrando su identidad, ¿no? De diferentes maneras. Y entonces es importante porque propiamente la identidad es lo que a uno lo consolida, lo constituye, ¿no? Sabe uno cuando es una persona, ¿no? Hasta entre los amigos ocurre. Sabemos quién es porque sabemos que tiene una identidad, ese amigo o esa persona que conocemos, pero precisamente ese aspecto, ¿no? Esa identidad, finalmente es lo que habla de esa persona, ¿no? Es como una credencial, la identidad de esa persona, es una identificación, vaya, que sabemos quién es esa persona, ¿no? ¿Qué es esa persona? ¿Quién es? Entonces, precisamente aquí es lo mismo. O sea, la identidad nos permite que otras personas sepan quiénes somos y nosotros mismos sepamos quiénes somos. Eso es la identidad en pocas palabras. Son elementos que nos van constituyendo a lo largo de nuestra vida y nos hace ser lo que somos. Nos hace ser reconocibles frente a los demás y frente a nosotros mismos. Eso es la identidad en pocas palabras. ¿Sale? Con esto abro porque precisamente la identidad se sirve del autoconcepto y el autoestima, ¿no? Un temita que ya hemos revisado previamente, ¿no? Y que hoy retomamos precisamente porque es importante hablar de autoestima y autoconcepto, ¿no? Dos elementos pilares fundamentales
de nuestra identidad, ¿sale? Es decir, si yo poseo un autoconcepto sólido y una autoestima considerablemente sana, probablemente es que podríamos estar hablando de una identidad forjada, una identidad constituida, ¿no? Que aunque sea el caso contrario, ¿no? O sea, en una autoestima baja, un autoconcepto flojo, no quiere decir que esa persona no tenga identidad, simplemente a partir de ese, digamos, de esas dos características bajas, por así decirlo, no deja de tener esa persona una identidad. Solo que las características cambian, ¿no? Como decíamos en la clase pasada, ¿no? Que tuvimos vía Meet, ¿no? O sea, el comportamiento, la actitud que tiene una persona con baja autoestima, con rasgos depresivos y todo, obviamente en su comportamiento se refleja diferente. Es aquí lo mismo, o sea, la identidad refleja algo diferente, ¿sale? No es que no lo tengan. Vuelvo a reiterar nuevamente en este punto. El autoconcepto y el autoestima son lo que precisamente le da solidez a esa parte de la identidad, pues, ¿no? Es lo que la constituye, pues, o sea, es lo que le da estructura a nuestra identidad. Y entonces, ¿a qué me refiero cuando hablo de autoconcepto? Cómo el individuo conoce sus particularidades. Es decir, eso es el autoconcepto. El que precisamente cómo esa persona reconoce, más que conocer, yo creo que es también reconocer particularidades que lo hacen ser a esa persona, ¿no? O sea, esas características, y no me refiero físicas, a esas características personales, a esas habilidades que tiene esa persona, a esa forma de hacer las cosas, por así decirlo, ¿no? Lo que lo hace ser esa persona, a partir de eso que hace, ¿no? Esos elementos que tiene la persona, como digo, eso que hace, esas características por el cual conocemos a esa persona, ¿no? Precisamente, ese es el autoconcepto. Cómo precisamente yo reconozco esas características en mí, ¿no? Hago conocimiento en mí mismo, esas características que yo poseo. Y esas cosas que me constituyen de algún modo la persona que soy. Ese es el autoconcepto en pocas palabras, ¿sale? Se sirve de la autoestima porque es la actitud positiva o negativa de uno mismo, ¿no? Que se va construyendo a hacer ya sea a nivel de rechazo o aceptación que una persona tiene de él mismo. Se basa en el autoconocimiento, en los pensamientos, sentimientos, sensaciones y experiencias que una persona vive. Este es importante también. Fíjense bien, aquí vemos el autoconcepto, esos elementos que constituyen a esa persona como es, y el autoestima, que es la percepción que tiene esa persona de sí mismo y que se refleja en su actitud. Esa actitud es como yo de algún modo es como yo me dispongo frente a alguna situación. Esa sería la actitud. Una actitud positiva, es decir, cómo yo me dispongo a las cosas que tiene la vida, por así decirlo. Eso es la actitud que yo tengo, ¿sale? Frente a ciertas situaciones que puedan estar ahondando a mi alrededor, esa disposición que yo tengo para hacer eso o reaccionar frente a eso deviene mi actitud. Y en la autoestima se refleja esa actitud, ¿sale? Pero también tiene que ver con esta parte, o sea, la percepción que tiene la persona de uno mismo, o sea, qué piensa esa persona de sí misma, qué sentimientos tiene esa persona de sí mismo, como nos dice aquí en el textito, ¿no? ¿Qué es lo que tiene en su propio ser hacia sí mismo? ¿Qué es lo que reconoce hacia sí mismo esa persona? Eso también tiene que ver con el autoestima, ¿sale? Entonces, recapitulando un poco, autoconcepto dijimos que es como el individuo reconoce esas particularidades y características que tiene de uno mismo. Y la autoestima es esa actitud positiva o negativa que tiene una persona hacia él mismo, ¿sale? La forma en la que se ve hacia él mismo. Esa sería la autoestima, ya sea positivo o negativo, ¿sale? Entonces, estos dos puntos son muy importantes porque se acoplan precisamente o sea, si ponemos este autoconcepto y la autoestima en una fórmula, nos da resultado nuestra identidad. Piénselo de esta manera, tiene sentido, ¿no? Piénselo de esta manera.
Una persona que tiene esa actitud positiva hacia sí mismo, ¿no? Y que de algún modo esa persona reconoce esos elementos en los que es bueno, ¿no? Vamos a ponerlo ahorita mientras así, ¿no? Ahorita hundo en las áreas de oportunidad de todos. Pero ahorita para entender esta parte, piensa en una persona que de algún modo tiene una actitud así positiva frente a ciertas situaciones y precisamente también reconoce ciertas habilidades y actividades en las que esa persona pues sabe que puede desempeñarse bien. Precisamente esos dos nos va a dar la identidad de esa persona, ¿no? Pensémoslo a partir de su comportamiento y su actitud, ¿cómo va a ser? ¿No? Pues evidentemente como algunos habían dicho la clase pasada, ¿no? Pues tienes buen trabajo de equipo, tiene buena disposición con los demás, es alguien que se motiva, ¿sí me explico? Y ahí todavía caben muchísimas explicaciones. Podemos dar así como hipótesis, pues, podemos, eh, podríamos decir que de ahí devienen muchas otras características, que es una persona que se esfuerza, que es una persona que hace las cosas, una persona que es responsable, ¿sí me explico? De ahí podemos sacar una lista casi infinita de cualidades que podríamos atribuirle a esa persona, porque claro, su identidad está reflejando, su actitud y su identidad, mejor dicho, están reflejando esta parte de esta autoestima y ese autoconcepto. ¿Qué podríamos pensar en su contrario? Como también habían dicho en la clase pasada, ¿no? Pues es alguien que no trabaja, pues es alguien que no hace bien las cosas o es alguien que no socializa. ¿Sí me explico? Que en el caso de una autoestima baja y bueno, esta parte de a lo mejor no reconocerse a sí mismo, de no reconocerse a sí mismo y decir, no, pues es que yo no hago nada bien, es que yo no soy un bueno para nada. ¿Sí me explico? O sea, en ese tenor de pensamientos y sentimientos bajos, ¿no? O negativos, podríamos pensar que entonces su actitud y su identidad van a reflejar algo completamente diferente, ¿no? Esto es muy importante porque vean cómo a partir de estos dos elementos, cuando están bien trabajados o fallan, la actitud y la identidad reflejan hacia afuera, eh, comunican, mejor dicho, hacia los demás esa estas dos partes, qué tanto autoconocimiento tiene esa persona, qué tanta autoestima tiene esa persona. Y vamos, estas dos si se dan cuenta, estas dos piezas, la autoestima y el autoconocimiento, por eso van de la mano. En la mayor medida en que yo reconozco esas cualidades en mí, pues claro, pues mi autoestima sube. Claro, el trabajar el autoestima y el autoconocimiento implica este trabajo de asomarnos a nosotros mismos. Esto es lo que implica, voltearnos a ver a nosotros mismos y aceptar y aceptar esa parte que se está reconociendo. Eso es la pieza clave para la autoestima y el autoconocimiento. Esa es la palabra mágica, reconocer y aceptar esos elementos que son parte de mí. En pocas palabras de eso se trata. Para tener una identidad más sólida. Esto sí es muy, muy importante. Y entonces, ¿qué es lo que puedo reconocer en mí? Simple. Podemos reconocer aptitudes, capacidades, intereses, cosas que me gustan, cosas en las que soy bueno, ¿no? A eso me refiero con capacidades y aptitudes, ¿no? Cosas en las que me desempeño muy bien. Y ahí puede ser todas las actividades del mundo. Pero también valores, los que hemos estado hablando del segundo periodo para acá. O sea, esos valores que también constituyen mi persona. Que si soy alguien responsable, respetuoso, dedicado, tolerante, etcétera, 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 solidario, equitativo, todos esos valores, también cuáles reconozco en mí. Eso es bien importante también, porque no solo es reconocer habilidades, no solo es decir, yo soy bueno jugando fútbol, yo soy bueno tocando un instrumento musical, ¿sí me explico? Yo soy bueno en matemáticas, en historia, etcétera, etcétera, etcétera. Sino también se trata, o también, ¿no? En intereses, me gusta el pay de limón, me gusta comer pizza, me gusta hacer ejercicio, etcétera, etcétera. Porque precisamente también son los valores que me constituyen, que reflejo en mi comportamiento, que doy a entender en mi identidad.
que soy alguien respetuoso, que soy alguien tolerante, que si soy alguien dedicado, ¿sí me explicó? Precisamente de eso se trata también. También es reconocer esa parte. Todo esto que acabo de decir es lo que me hace ser yo, de algún modo, ¿no? Es lo que me hace ser yo mismo. Pero primero debe de reconocerse para que después pueda trabajarse, para que después pueda aplicarse en mi día a día, que mi comportamiento y mi identidad lo reflejen, como vimos en la clase pasada. Que refleja una persona cuando tiene una autoestima bien trabajada? ¿Qué refleja una persona cuando tiene un autoconcepto bien trabajado o bien reconocido inclusive? ¿Qué refleja una persona en su contrario, que no lo tiene? ¿Sale? Por eso esto es importante, porque esto es lo que nos moldea la identidad, nos va a hacer ser quienes somos. Bueno, y se estarán preguntando, ¿y esto qué, bueno, y qué demonios tiene que ver con el proyecto de vida? ¿No? Es una pieza importante, chicos. Esta es una pieza muy importante. La segunda la vamos a ver el día de mañana. Esta primera parte es muy importante. Y la segunda también. Las metas a corto, mediano y largo plazo. Juntando estas dos piezas me da como producto mi proyecto de vida. Pero esta pieza importante, que es esto, autoconocimiento y autoestima, pues, ¿no? Es importante porque me va a permitir hacer las actividades a lo largo de mi vida que yo quiero hacer. Pero, ¿cómo, ¿cómo voy a hacer algo que yo no he reconocido o que yo no sé? Eso es lo importante. Por eso abrí el tema con identidad, con autoestima y autoconcepto. Y aquí es donde entonces entra, mejor dicho, también las áreas de oportunidad y mis debilidades. Claro, porque eso también es parte de mi persona. Eso es parte también de mi ser, ¿no? Reconocer también en qué no soy bueno, en qué le puedo echar ganas, qué me cuesta más trabajo, qué para mí es una misión imposible, esto es mi punto débil, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, porque eso también es parte de ser humanos. Reconocer que también puedo ser bueno en estas cosas, pero tal vez no puedo ser bueno en esto. ¿No? Puedo ser muy bueno en matemáticas, pero híjole, la materia de historia, cómo me cuesta tanto trabajo, es imposible. Puedo ser muy bueno jugando fútbol, pero híjole, no me pongas a jugar béisbol porque a lo mejor, híjole, no, pues tal vez no me late o no le agarro la onda, ¿no? Pero el fucho, órale, ponme un balón y, ¿sí me explico? Eso también es parte de de nuestra persona. ¿No? Puedo ser muy bueno pintando, pero híjole, las matemáticas, ¿qué trabajo me cuestan? Es una misión imposible. Eso es también parte de ser nosotros seres humanos. Eso es parte de ser, de que seamos buenos en una cosa y que nos cueste trabajo otras, o que no seamos tan buenos en ciertas actividades. Reconocer eso también es parte de nosotros. Eso también es parte de nosotros. Que precisamente cuando nosotros reconocemos estas dos partes, si están pensando en lo mismo que yo, ¿qué es el resultado que nos da? Claro, nos da resultado nuestra identidad, una identidad completa, una identidad más estructurada, una identidad más forjada, ¿no? Porque todos los seres humanos tenemos esas áreas de oportunidad. Todos. Reitero nuevamente, podré ser bueno en ciertas actividades, pero híjole, cómo me cuestan trabajo hacer otras. Y se vale. Bien dice la frase, errar es de humanos. Pues claro, es por esto, porque hay cosas en las que pues, no somos buenos, así de simple. Pero también hay cosas en las que soy bueno. Cuando yo reconozco estas dos partes, entonces puedo desempeñar una actividad o puedo hacer de mi vida, a partir de estos dos elementos, puedo entonces tener un caminito de vida ya hecho. ¿No? Si yo sé que soy bueno en esto y me cuesta trabajo esto, entonces voy a encontrar algo en la vida que me permita hacer eso que a mí me apasiona, ¿no? Aunque, aunque puedo encontrar en ese camino y en ese hacer que me apasiona, pues claro, también puedo encontrar ahí algo que me cuesta trabajo. A lo mejor a mí me apasiona, a mí me encanta, por ejemplo, tocar un instrumento musical.
Pues sí, pero tocar un instrumento musical requiere una disciplina. El temita que habíamos revisado el semestre pasado, la disciplina. Pero requiere una disciplina. Híjole, pero cómo me cuesta trabajo, híjole, empezar a tiempo mis actividades. Ahí está la cosa, pero no porque precisamente está esto, no quiere decir que yo deje de hacer lo que a mí me apasiona, ¿no? Eh, pero precisamente reconocer estas dos partes y decir, sí, me cuesta trabajo y me gusta esto, me da esa identidad más forjada. Me da esa identidad más forjada. Me da una autoestima más reforzada. Por eso es importante este punto, ¿no? Y en esto se relaciona con el proyecto de vida, porque la idea es encontrar eso encontrar eso que te apasiona, ¿no? Encontrar esa actividad para la que eres bueno, ¿no? Encontrar ese punto en el que tú eres bueno haciendo. Y también encontrar esa parte en la que también nos cuesta trabajo, ¿no? Porque cuando yo reconozco también eso que me cuesta trabajo, cuando lo reconozco yo, puedo trabajar para que eso no resulte un obstáculo en mi identidad, ¿sí me explico? No verlo como ajeno a mi persona, verlo como algo parte de mí. Cuando lo vemos ajeno es cuando empiezan los problemas. ¿Ajeno a qué me refiero? Cuando decimos, ay, no, es que, ¿cómo esto? O sea, que no es lo mismo decir, ah, pues sí, sí, reconozco que pues, me cuesta trabajo pararme temprano, ¿no? Pues es la verdad. O sea, hay una brecha muy grande entre, ay, no, ¿cómo? O sea, ser flojo, o sea, qué inútil soy. Vean, ese es un ejemplo. En otro caso sería, ah, pues sí, ¿verdad? Pues sí, la verdad me cuesta trabajo, levantarme temprano, pero bueno, procuro estar a tiempo, ¿no? O aunque sea 10 minutitos ahí tarde, pero bueno, procuro estar a tiempo, ¿no? Ser responsable con esa parte. A veces esta parte, a lo mejor yo soy bueno siendo responsable, pero a lo mejor soy pues, flojón, me gusta dormir 5 minutos más. A veces una complementa a la otra, como en este caso, ¿no? Pues sí, híjole, me cuesta trabajo pararme temprano y pues a veces se me hace tarde, pero bueno, soy responsable y trato de llegar lo más temprano posible. Esa parte, esa es lo importante también, ¿no? También se puede hacer algo, o sea, esa es la idea que intento transmitir ahorita, que también con esas áreas de oportunidad se puede hacer algo, ¿no? Un ejemplo, un ejemplo para ilustrar esta parte de que se puede hacer algo con eso, ¿no? Hay una persona que a lo mejor uno dirá, pues híjole, es muy malo hablando, ¿no? Así como que, o sea, expone y pues no da ni una mano, o sea, no, suda cuando pasa a hablar en público. Pero es muy bueno, ¿no? Es muy bueno dibujando, ¿no? Y precisamente un día esa persona reconoce eso y llega el momento en el que le dan la actividad de su vida, hacer dibujos, ¿no? Hacer dibujos en una oficina. A lo mejor no tiene que dar la cara ni nada, pero bueno, ahí encuentra algo. Reconociendo tal vez que pues no es bueno hablando en público, ¿no? O veía uno hace poquito en la tele, ¿no? Que decía, ¿no? Que decía que al final uno de los personajes era bueno dirigiendo, ¿no? Y de hecho es bonito ese capítulo porque si lo encuentro ahorita se los posteo, si no pues ya se los comento por aquí. En el capítulo uno de los personajes de esta serie, ¿no? Se llama Vis a Vis, de esta serie, pues le dice, no me acuerdo, una persona dice, es que tú eres buena dirigiendo a la gente, ¿no? Y cuando sale de la cárcel encuentra un trabajo que precisamente implica que dirija a la gente. Y entonces, de eso se trata. Cuando ese personaje se da cuenta, porque hasta creo que dice así en la serie, pues sí, ¿a poco sí? Y le dice a la persona, sí, es que tú eres buena dirigiendo a la gente. Sale precisamente de la cárcel, ¿no? Que de eso se trata la serie. Y encuentra ese trabajo, ¿no? Encuentra esa actividad que precisamente implica dirigir gente, ¿no? En un almacén. Y esto, por eso tiene que ver con el proyecto de vida. Porque cuando yo puedo reconocer estas dos partes, puedo decidir qué cosas hacer y qué cosas no, pero ya de una forma más sensata, ¿no? De una forma ya con estas características reconocidas, con mis oportunidades y mis debilidades, ¿no? Más bien con mis fortalezas y debilidades, con mis oportunidades y amenazas,
¿no? Ya cuando yo reconozco esto en mi persona, puedo tomar mejores decisiones, puedo hacer cosas más conscientes. O sea, ya no tomar la decisión a lo mejor de, híjole, y es que si no lo hago, pues qué tal si me regañan en mi casa, híjole, y si no lo hago, pues qué van a decir mis papás, qué van a decir mis cuates, ¿no? Cuando yo reconozco estas partes en mí, esos pensamientos pasan a segundo plano y entonces esto me permite tomar mejores decisiones, ¿no? Y justamente tenemos nuestra herramienta llamada FODA, por sus FODA, son siglas, ¿no? F de fortalezas, O de oportunidades, D de debilidades y A de amenazas. FODA, ¿sale? No, F del chat no. Entonces, de eso se trata, ¿no? Esta herramienta, ¿no? Que es la actividad que les voy a pedir ahorita, pongo yo mi lista de fortalezas, de oportunidades, de debilidades y amenazas que están en mi persona. Fortalezas, lo que a mí me permite, lo que ahí podríamos meter inclusive intereses, cosas en lo que soy bueno, que es en lo que yo me sostengo, lo que a mí me da fuerza, pues, ¿no? Lo que a mí me motiva. Ahí todo eso que acabo de decir son mis fortalezas personales, ¿no? En qué soy bueno, en qué actividades, qué características personales me favorecen, ¿no? Qué valores poseo, qué aptitudes, qué capacidades, qué gustos tengo. Todo eso son mis fortalezas, lo que a mí me da soporte, ¿no? Que en la vida a mí me da soporte. En el lado de debilidades, ¿no? Bueno, o de oportunidades, siguiendo las siglas, ¿no? En la O de oportunidades, pues qué cosas puedo hacer con eso, ¿no? Con mis fortalezas, qué cosas puedo yo hacer con eso, ¿no? ¿Qué oportunidades tengo a partir de estas fortalezas? ¿Qué cosas yo puedo hacer con todo eso? Eso se refiere con oportunidades, ¿no? ¿Qué, qué elementos yo tengo para trabajar? Esas son oportunidades personales, pues. De debilidades, bueno, pues qué me cuesta trabajo hacer, ¿no? O sea, híjole, qué me cuesta trabajo, qué de verdad es mi pesadilla a veces, ¿no? Qué características personales en mi persona a lo mejor me afectan a mí y a los demás, qué hábitos me desfavorecen a mi persona. Todo eso son debilidades. Y amenazas, todo eso lo que en algún momento me pueda poner en peligro a mí. O mi proyecto de vida, inclusive, ¿no? Pues van de la mano, porque pues, si estoy yo en peligro, pues mi proyecto de vida pues, se puede poner en peligro en cierto punto, ¿no? Y entonces amenazas son todas esas cosas, ya sea internas o externas, que pueden torcer ese proyecto de vida o pueden inclusive tirarlo, pueden inclusive echarlo abajo. Y entonces, cuando yo reconozco estos 4 puntos, imagínense así un plano cartesiano y pongan así esas letras, o bueno, esas palabras, el FODA, pues, cuando yo reconozco estos 4 elementos, es a lo que refiero. Tengo un proyecto de vida más sólido. Eso es como la ventaja. Número 1, tengo un proyecto de vida más sólido. Tengo ya un caminito para decir, perfecto, a partir de esto puedo empezar a decir esto sí, esto no, mejor no, esto sí y esto no. Puedo tomar mejores decisiones inclusive, que ese es el segundo punto. Cuando yo reconozco eso, cuando hago mi labor de autoconocimiento para hacer este autoconcepto, precisamente, entonces puedo tomar mejores decisiones. Puedo decir, perfecto, sí, pues sí, como dije hace rato, esto sí, esto no, prefiero no esto, porque mi plan está en esto, ¿no? Mis 4 puntos me refieren que para esto sí, para esto no. Claro. Y precisamente esos son como ¿cómo decirlo? Nuestras dos consecuencias favorables de tener este punto de nuestro proyecto de vida bien trabajado. Me permite tomar mejores decisiones, me permite encontrar actividades que yo disfrute, que yo diga, perfecto, pues claro, soy bueno en esto, me cuesta trabajo esto, pues claro, esto, a partir de estos 4 puntos, pues claro, esta actividad, a lo mejor pintar, jugar fútbol, um, desarrollar videojuegos, etcétera, 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 pues claro, esto es lo mío, cantar, no sé, pongan ahí todas las actividades que ustedes quieran, inclusive las que a ustedes les gusten. Por eso es muy importante este punto del proyecto de vida.
Porque reitero, cuando hago yo este trabajo de autoconocimiento, forjo mi concepto a partir de estos 4 puntos, evidentemente mi autoestima, a partir de mi actitud, va a reflejar algo, digamos, lo positivo, va a reflejar algo completamente diferente. Mi actitud va a ser completamente diferente. Mi trato con los demás es completamente diferente. De esto se trata el día de hoy, chicos. Por eso es un punto muy importante. Reconocer estos 4 elementos, ¿no? Bueno, este del FODA se usa originalmente en las empresas, ¿no? Para determinar mejores estrategias para las compañías o empresas, tanto micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, ¿no? Desde la empresa más pequeñita hasta la compañía de carros Tesla, usan este tipo de modelos para determinar mejores estrategias a futuro. Por eso el FODA también se traslada a estos temas de plan de vida, porque claro, como en pocas palabras, este proyecto de vida es una estrategia a futuro finalmente, es un camino a futuro que van a ir construyendo ustedes de algún modo en su estancia de la prepa, en su estancia como estudiantes universitarios, cuando sean egresados. O sea, es algo que se tiene que trabajar continuamente, chicos. No es como de, pues hoy tuvimos la clase, pues sí, ya. No, o sea, es algo que van a estar trabajando muy seguido. Y así es, esa es la naturaleza del proyecto de vida. Tienen que irlo trabajando para irlo enriqueciendo, para irlo construyendo. ¿Sale? Como su actividad del árbol de la vida que hicieron el parcial pasado. Ese arbolito lo tienen que regar para que esas cosas crezcan, para que ese proyecto siga creciendo. Es exactamente lo mismo. Pero reitero nuevamente, es a partir de ese trabajo que uno tiene que hacer de conocerse a uno mismo, de conocerse a partir de estos 4 puntos, de reconocerse. Que a veces nos puede dar miedo reconocer ciertas cosas que no nos gustan. Claro, sí nos da miedo. Pero ya cuando uno lo reconoce y lo hace suyo, el miedo se va, porque al final uno dice, pues sí es cierto, esto es mío. Claro, esto al final del día pues es mío. Eso de algún modo, eso te ha hecho ser y te hace ser lo que eres. Lo que hace decir, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, ¿no? Que cuando sus profes llegan al salón y dicen, pues es que él es él y ella y ella y él y ella y ella. ¿Sí me explico? Son estos 4 puntos, chicos, los que los hace ser a ustedes en ese sentido únicos e irrepetibles. Que algunas cosas coinciden, claro, pero nunca son igual porque tienen su estilo, chicos, tienen su marca en ese sentido. Y esta marca está mediada, es decir, esa identidad, que es esa marca, ¿no? Ese estilo que ustedes tienen, esa identidad, con estos puntos que se manejan, es lo que los hace ser lo que ustedes son, chicos. Y en la mayor medida que ustedes lo reconozcan, conforme vayan creciendo, van a ir encontrando eso que los va a hacer seguir caminando en la vida, chicos. Eso es lo importante. Eso es lo más importante de todo esto. Por eso digamos, este temita, por eso lo quise abordar primero, porque es muy importante. Y ya el segundo, pues es revisar el segundo y quizá el último. Son las metas a largo, bueno, y digo quizá porque tengo que revisar la planeación, pero creo que ya es el último. Y ya el segundo, que son las metas a corto, largo y mediano plazo, es la brújula. Este tema es el mapa. El que vamos a revisar mañana es su brújula para andar en la vida, chicos. Y entonces, de algún modo, con esto cierro. Pues los invito a pensar en esa parte. ¿De quiénes son ustedes? ¿No? A partir de estos 4 puntos, ¿no? Del FODA, que nos invita el FODA, ¿no? ¿Qué es lo que quiero que hagan ahorita, ¿no? De trabajo. Entonces, pero piénsenlo. O sea, mientras estén haciendo la tarea, que realmente piensen en esa parte. O sea, de verdad, ¿quiénes son? Entre más auténtico hagan ese FODA, más les va a ayudar a ustedes en ese andar en la vida. De verdad les digo, si lo entregan al aventón, o sea, pues es bronca, en ese sentido es bronca de ustedes. Pero entre más le echen coco a esto, van a ver cómo va a ser más llevadero empezar a armar la forma en la que quieren ustedes quieren llevar su camino de vida, quieren llevar ese proyecto de vida. Y ese proyecto de vida, pues, ¿qué sentido les van a dar? ¿Sale? Porque al final del día, como cerraba el tema anterior, ¿no? Finalmente el proyecto de vida, como dice Maslow, es
A partir de ir solventando esas necesidades es llegar a esa autorrealización. Pues precisamente esto es lo mismo, este es un caminito que los lleva a esa autorrealización, a ir solventando esos objetivos que se van a ir marcando, para que sean jóvenes y adultos autorrealizados y satisfechos, pues, que estén satisfechos con eso que los hace ser ustedes. Chicos, si ya saben, si hay dudas, por favor coméntenlas, si no, sería todo el día de hoy, nos vemos el día de mañana. Hasta la próxima.